Dios les bendiga mucho. Me da mucho gusto verlos a todos. Y bueno, vamos a continuar estudiando el libro de Gálatas. Y quisiera retomar un principio que viene en este libro y que creo que es importante estudiarlo juntos por una situación que se da bastante en el mundo en general, a lo largo de toda la historia de la humanidad y también en nuestro país, que es el victimismo. Y bueno, dice Gálatas 6, capítulo 5, porque cada uno llevará su propia carga. Aquí nos está enseñando la Biblia que Dios quiere que todos llevemos nuestra propia carga. Y una situación que se da, como te decía, en todo el mundo, es una tendencia en algunas personas, en ocasiones, a considerarse la víctima de algún hecho, alguna tragedia, alguna dificultad, algún problema, que nos evita obedecer este principio, que es asumir nuestra propia carga. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender estas verdades que vamos a explicar hoy. Padre bueno, ayúdanos a llevar nuestra carga, Señor. No la carga religiosa, no la carga que no nos toque, Señor. No evadir nuestra responsabilidad, sino asumir lo que tú nos pides a nosotros, a cada uno, Señor. Ayúdanos a escapar de las ideas de este mundo que nos puedan estorbar, el tomar la responsabilidad de vivir una vida plena en ti, Señor. Háblanos con tu espíritu, te amamos. Amén. El victimismo es cuando le empezamos a transferir en muchas ocasiones nuestra responsabilidad a otras personas. Nos hacemos producto de una tragedia o de una serie de tragedias que nos pasaron en la vida y dejamos de asumir nuestra responsabilidad. Y en nuestro país en general es algo que se ha dado mucho, que también se da en todo el mundo sin duda. Y hay factores históricos, hay factores culturales, hay factores sociales, factores psicológicos que nos tientan como nación a practicar este tipo de conceptos. Por ejemplo, antes de que viniera la conquista de España a México y a toda Latinoamérica, pues muchos pueblos que vivían en este lugar estaban separados, con culturas diferentes, con idiomas diferentes, se sometían unos a otros, se peleaban entre ellos, incluso se raptaban, sacrificaban a los guerreros, a sus dioses. Y todas estas cuestiones culturales, históricas que pasaron en nuestro país generaban víctimas y victimarios. Después vino la colonia, que estableció un poder mayor, la nación unió a todos esos grupos que ni siquiera eran uno solo, y se empezó a hacer una nueva sociedad con un sistema de castas, con un clasismo grande, con lugares donde sí es cierto que no estaba permitida legalmente la esclavitud, pero a veces había abusos, en las minas en especial, con personas que trabajaban muchas horas, y de nuevo había víctimas y victimarios. El poder estaba concentrado, había no las mismas líneas de ascenso o de oportunidad para todos, no era lo mismo si eras español, a que si eras criollo, o si eras mestizo, o si eras indígena. Y todo eso te implicaba que tú para sobrevivir tenías que adaptarte, tenías que no confrontar, y se generó una idea o una cultura del aguante, del sacrificio silencioso. Y después cuando vino la independencia, se dio un México que tuvo muchas dificultades en el primer siglo. Nos enfrentamos a las potencias más grandes del mundo de aquel entonces, a España, a Francia, a Estados Unidos, que era un país que estaba surgiendo, se perdió más de la mitad del territorio y se estaba organizando la nación y enfrentando a potencias extranjeras. Se dieron reformas, que algunas se quedaron a medias. Luego vino el siglo XX con la Revolución Mexicana y también de nuevo vinieron una serie de tragedias y de dificultades. Una parte interesante es analizar cómo incluso el lenguaje cambió. Por ejemplo, la palabra chingar, que la voy a tomar como un ejemplo y que muchas veces la gente la toma como un insulto, pero es para explicar simplemente. Se utilizaba ya de hecho en muchas partes del mundo para decir, hablar de molestia, causar daño, y a veces es interpretado de una manera insultante. Pero en México, a diferencia del resto del mundo, se le dio un énfasis sexual, porque se reforzó el uso dándole exactamente
un énfasis sexual. Entonces, cuando había una mujer violada, sometida, dominada por la fuerza, era una mujer que fue tomada sin su consentimiento y era una figura de la derrota absoluta. Entonces empezó a ver esa palabra que no se usaba en el resto del mundo, pero que se usó en México así. La mujer chingada, es un ejemplo, era una mujer abusada. Octavio Paz, el escritor, la describe como una mujer abierta por la fuerza. Y todo eso de nuevo pasó en nuestro país, tanto que hasta se modificó, por así decirlo, el lenguaje, hablando de abusos sexuales que se dieron en la revolución, etc. Y bueno, ¿qué decir si seguimos caminando a lo largo de nuestra historia del México actual? Donde pueden tomar a jóvenes, los llevan a grupos, a forzarlos a delinquir, miles de desplazados, pueblos a veces que se han movido, personas que están buscando a sus hijos y no los encuentran, y que tienen 10 años, 15 años tratando de encontrarlos, cadáveres que aparecen mutilados, personas que aparecen colgadas de los puentes. Todas estas tragedias que nos han marcado a lo largo de nuestra historia y que es una realidad, generan una sensación de victimismo, alimentan la tragedia. Incluso los dichos que se generan: calladito, te ves más bonito. A nosotros siempre nos va mal. A nosotros nadie nos ayuda. Pues así nos tocó vivir. Se valora el sufrir más que el transformar. El dolor se vuelve una identidad. No es algo que se deba de superar, sino es algo que se tiene que afrontar, que beber y que quedarse, ¿no? Y si tú lo quieres cambiar, muchas veces te metes a un sistema históricamente, no me refiero solamente al presente, sino históricamente ha sido así, con una burocracia lenta, a veces sin apoyo de la autoridad, a veces hay que sobornarla para que se mueva y para que haga algo, con una corrupción estructural, a veces con dificultad para la crítica. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Soborno, no soborno? ¿Me van a ayudar? Y así está toda la gente a lo largo de muchos años. Y entonces te genera una idea de no se puede cambiar. Van a juzgar mi caso según quién dé más dinero, o es un problema y termino siendo la víctima. Religiosamente hay una tendencia a espiritualizar la pasividad. El sufrido es el que aguanta, el que soporta todo, el que camina descalzo, el que se flagela. Incluso el cristianismo muchas veces es enseñado de una manera inadecuada y produce creyentes resignados, no creyentes transformados. Y en toda esa cuestión cultural que está a nuestro alrededor, se viene una consideración de asumir el rol de víctima muchas veces, donde en ocasiones personas que ni siquiera han sufrido las grandes desgracias de que les secuestren un hijo, de que los estén buscando, esas tragedias que a veces pasan en nuestro país, pero que aprenden y ven cómo aquel que tiene una circunstancia difícil genera atención de los demás, genera compasión y empiezan a construir historias alrededor de su vida para que siempre que pase algo, yo me ponga en el rol de víctima. Y es muy diferente enfrentar un problema, tener un problema y decir, voy a buscar la solución, voy a buscar la excusa, voy a buscar quién tiene la culpa. Es que fue mi esposo, fue fue aquel, fue ella. Y se empieza a poner la persona en el rol de víctima y todo eso te genera pues como una extensión de la responsabilidad, porque ya no soy yo responsable, sino es la tragedia de que así me lo hicieron. No puedo cambiar esto, es demasiado grande. Y bueno, esto no solamente es en México, simplemente estoy tomando las cuestiones que en México nos han pasado históricamente para atentarnos como nación a tener una victimización en lo personal. No digo de ninguna manera que todos seamos así, claro que no. Cada quien escoge qué ideas va a asumir y cómo va a vivir su vida, pero sí creo que es una tentación que se ha dado en nuestra cultura a lo largo de muchos años por todas esas cuestiones históricas que he explicado de una manera breve. Pero eso pasa en todo el mundo y pasa desde el origen de la humanidad. Y además la Biblia nos habla mucho de eso y vamos a ver algunos pasajes que creo que nos pueden ayudar. Las primeras víctimas fueron Adán y Eva.
Génesis 3, versos 12 y 13 dice: Dios confrontándolos por haber desviado su vida, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y aquí estamos viendo cómo Dios viene con Adán y con Eva a pedirles explicaciones de por qué habían violado aquello que tenían un privilegio enorme de ser amigos de Dios, de caminar con Él, de ser instruidos por Él, y de repente violan el mandamiento y Dios les dice: bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y Adán dice: no, la culpa no fue mío, la culpa la tuvo primero la mujer. Yo soy una víctima de la mujer, la mujer que me diste por compañera. O sea, primero la que pecó fue ella, no me vengas a decir a mí. Y luego, para colmo, tú fuiste el segundo, porque tú me la diste por compañera. Entonces, ¿qué vemos ahí en Adán? Una víctima. Dios venía a ayudarlo, porque era su hijo caído, porque era su hijo que estaba necesitado, que le pudo haber dicho: papá, caí, perdóname, te desobedecí, ayúdame, ¿cómo arreglo el problema? Pero no quiso enfrentar el problema, no quiso buscar la solución, y que si no la tenía la podía preguntar. Estabas delante de Dios. Dios, ¿habrá algún problema que no pueda resolver? Pero si no le quieres poner el problema y te quieres hacer la víctima y no asumir tu responsabilidad, como hizo Adán, no, yo no, fue Eva. Se hace a un lado y es Eva. Y luego Eva, pues le copia la forma, ¿no? Pues ya Dios le dejó de preguntar. Qué interesante que Dios le dejó de preguntar a Adán, porque no puedes ayudar a una persona que es la víctima. No asume la responsabilidad. Es la víctima Adán. Entonces Dios voltea con Eva, y Eva, en vez de decir: yo sí pequé, tenté a Adán, hice mal, ¿cómo podemos arreglarlo? Buscar la solución, no buscar la excusa. A la víctima le encanta buscar la solución, perdón, al que triunfa le encanta buscar la solución, y a la víctima siempre es: ¿quién me la hizo? ¿Quién tiene la culpa? La víctima de alguien más. Entonces Eva dice: no, pues no puedo negar que yo tenté a Adán, pero a mí me tentó la serpiente. Entonces el diablo es el culpable. La serpiente me engañó y yo comí, y empieza a venir un victimismo religioso donde el diablo tiene la culpa. Y desde esa idea que metió Eva, ¿cuántas personas hacen tantas cosas? No es que me cayó un demonio, es que adulteré porque era el diablo, es que pasó esto. Siempre el culpable es el diablo, el culpable son otras personas, pero no se asumen las responsabilidades. Incluso hay perversos que cuando toman a violadores que abusaban de niños, o cuestiones aberrantes que dices: ¿cómo puede haber un loco que haga ese tipo de cosas? Todavía dicen: no, es que la niña era la que se me seducía o la que me decía. ¿Cómo puede ser eso? Pero cuando la persona está degradada mentalmente y no quiere asumir sus responsabilidades, se evade en el rol de víctima. Entonces aquí tenías a dos víctimas no arrepentidas. ¿Y qué podía hacer Dios con dos víctimas que uno le echaba la culpa a su esposa en vez de defenderla y de ver por ella y decir: Dios, caímos los dos, ¿cómo nos puedes ayudar? Vamos a buscar la solución de una manera diferente. No, pero si ahora Dios tenía la culpa porque Él se la dio por compañera, y ella, pues no, ahora la culpa es del diablo, y son unas víctimas, pues salieron del paraíso. Qué diferente hubiera sido la historia de la humanidad sin el victimismo. No podemos estar en la presencia de Dios si no asumimos las responsabilidades de nuestros actos. Si no somos personas que decimos: yo soy responsable de esto, yo lo hice, yo voy a dar la cara por mis hechos, yo voy a dar la cara por mi familia, por mis acciones, yo soy responsable, no las circunstancias, el victimismo, lo que fuera. Después seguimos caminando en la Biblia y aparece un personaje, el hijo de Adán y Eva, Caín, que tú sabes la historia, mató a Abel. Y de nuevo, Dios viene y habla con Caín, porque Dios confronta a las personas y Dios les pide cuentas a las personas. Y si lo hizo con Adán, con Eva, con Caín, lo va a hacer contigo y conmigo también. Y entonces cuando Caín fue tratado por Dios, de nuevo, copia la forma en la que sus padres actuaron. Génesis 4, versos 13 al 14 dice: y dijo Caín a Jehová, ya lo estaba castigando Dios: grande es mi castigo para ser soportado.
He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y aquí ves a Caín que no dice, oye, hice mucho mal. Cometí el primer asesinato de la humanidad. Maté a mi hermano. Nadie había muerto y yo maté a mi hermano. El primer muerto es mi culpa. No dijo, entristecí a mis padres y vi a mi madre llorando por él, que no se pudo ni despedir. No, ni nada, sino era grande es mi castigo para ser soportado. ¿A quién estaba viendo Caín? A él. ¿Qué me afectó? ¿Qué sufro? ¿Quién era la víctima? Yo soy la víctima. Dios es muy severo conmigo y grande es mi castigo para ser soportado. He aquí hoy me echas de la tierra. Tú eres el malo, tú me echas de la tierra, tú no quieres que esté cerca de mis padres, tú me estás apartando para que yo no contamine esa sociedad que está iniciando y ahora de tu presencia me esconderé, ya no voy a hablar contigo, ya no voy a estar cerca de ti, voy a ser errante y extranjero y aparte, cualquiera que me halle me matará, se van a querer vengar. De nuevo, la víctima. Caín, una víctima perfecta. Ahora Dios era el victimario. Dios lo echaba de su presencia, ahora se iba a esconder, porque pues, ¿quién va a poder estar en contra de Dios? Y todos me van a odiar y todos me van a matar. Tenía una mentalidad de víctima totalmente corrompido. Dios hasta le puso una marca, la marca de Caín, para que no lo mataran, para que no hubiera una venganza, para parar la maldad y que no se corrompiera. Escuchó el argumento de Caín, pero le digas lo que le digas, si no asume la responsabilidad, ¿cómo ayudarlo? ¿Cómo ayudar a una persona que no quiere decir fui yo? No hay medicina. No hay forma de ayudar a alguien así. Seguimos caminando a lo largo de la historia en la Biblia y los israelitas, por menosprecio a sí mismos e incredulidad, se victimizaron cuando Dios les pidió que fueran y conquistaran la tierra. Números 14, versos 1 al 3 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Mejor sería volvernos a Egipto. Era un drama nacional. Tenías un país de llorones, todos haciendo drama, todos llorando, todos victimizándose. Porque Dios les había levantado un hombre solo que confiando en él hizo maravillas. Que enfrentó un ejército solo con Dios. Y que Dios hizo todo. Dios trajo plagas, Dios trajo señales, Dios trajo tinieblas, Dios abrió el mar. Cuando los iba persiguiendo el ejército de los egipcios, cerró el mar cuando venían ellos detrás. Dios hizo todo. Dios estaba con ellos con una columna de fuego y tenían luz. Dios les daba calor en la noche, Dios les daba luz en la noche también. Dios les protegía con una nube que les diera frescura en el desierto. Dios les aparecía comida y les daba el maná y les daba todo. Entonces, ¿por qué Dios les enseñó tantas señales? Ni siquiera los zapatos se les gastaban, dice la Biblia. Estaban fuertes. Ahora les tocaba a ellos. ¿Ya viste cómo Moisés viene conmigo y tiene gracia y puede ir a conquistar? Imagínate si no es un Moisés. Imagínate si son todos estos miles y miles de personas que ahora van a confiar en mí. Ahora lo que hice con Moisés lo puedo hacer contigo. Pero ¿qué pasó en ellos? Un corazón incrédulo. Un corazón de me gusta que me lo haga Moisés. No, pues que ore Moisés y que paz, conquiste la tierra prometida ya. Pero no me gusta hacerlo yo. Y dice la Biblia, cada quien llegará a su propia carga. Moisés era el ejemplo, Moisés era la punta de lanza, pero ahora les tocaba a ellos tomar su propia vida, tomar su propia carga. Y no querían tomar la responsabilidad. Es como cuando van creciendo los hijos y están en casa y de repente no quieren asumir su responsabilidad. Entonces tienes unos haraganes de 40 años a veces que están ahí recargados a los papás o 50 años o no sé y que quieren todavía que los mantengan, que les den, que los saquen a pasear. No se portan como adultos.
Ve a trabajar, ve a enfrentar tu vida, ve a ganar tu propio pan, compórtate como un adulto. Hasta hay unos términos, ¿no? Así como, no, es que son adultecentes, ¿no? Y que no, o sea, ¿por qué? Porque siempre es que me carguen, que me den. Así estaban los israelitas. Que me hagan, que me den, que Moisés haga todo. Pero cuando me toca a mí, ahí sí ya. Gran drama. Me pongo a llorar. Ojalá estuviéramos en Egipto. Ojalá nos pudiéramos volver. Oye, qué gran incredulidad cuando has visto tantísimos milagros que Dios no te pueda usar a ti. Qué privilegio que ahora Dios me va a usar a mí. Que mandó a Moisés para que yo viera que sí se pueda, y ahora yo también voy a orar al Dios del cielo y Dios me va a usar a mí. Y esos milagros que hizo Dios con Moisés los va a hacer conmigo, porque Él no hace excepción de personas. Pero a la víctima no le gusta. A la víctima le gusta llorar. A la víctima no le gusta encontrar la solución. A la víctima no le gusta decir, oye, tengo miedo. Dios, pongo mi miedo delante de ti. O tengo una tentación a la incredulidad, ayúdame. No, a la víctima le gusta tirarse al piso, que se lo hagan los demás, no asumir la responsabilidad, y se hace como algo difícil de cargar. De hecho, Moisés, a lo largo de su historia, se cansó de cargar al pueblo, de andar tras de ellos, de oír tantos problemas, de andar siempre con un grupo de llorones que para todo hacían drama, y que era un problema, porque ir con personas que se victimizan es imposible llegar a una solución. Todo el tiempo están buscando la excusa, todo el tiempo están diciendo que no se puede, todo el tiempo están argumentando el problema para ver por qué no se puede. No es que está muy difícil, no es que está esto, es que lo otro, etc. No argumentes el problema, argumenta la solución. Resuélvelo. Para eso es la vida, para conquistar, no para llorar. Resuélvelo. Y si te hicieron y se hicieron y es algo cultural y todo el mundo lo hace, pues escápate de las influencias de este mundo. Pero en la Biblia, a los que se victimizaron les fue mal. Aparte, al que le gusta hacerse la víctima, ¿qué crees? Contamina, así como Adán contaminó a Eva y contaminaron a Caín. También Saúl, que fíjate que a pesar de que era rey, le encantaba hacerse la víctima. 1 Samuel 19, versos 15 al 17, dice: y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo sobre su cabecera. Y entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Qué has hecho escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque me dijo, déjame ir, y si no, yo te mataré. Aquí estábamos viendo a David, que su suegro era el rey Saúl, y la esposa de David, que se llamaba Mical, era hija de Saúl. Saúl quiso matar a David y Mical simuló que había un cuerpo de David en la cama y lo ayudó a escapar. Y entonces Saúl estaba tan lleno de odio contra David que no tenía ninguna razón para querer matar a David, que lo había protegido de los filisteos, que había salvado al rey de una vergüenza cuando nadie tenía el valor de enfrentar a Goliat y que no les había hecho más que el bien a Saúl, a su casa y a su pueblo. Pero como estaba lleno de envidia y de frustración y quería el poder para sí solo, pues entonces quería matar a David. Entonces dicen, es que está David enfermo, ¿qué crees que no te puede venir a ver? No, pues entonces tráiganmelo en la cama y así lo clavo en la misma cama, tráiganme la cama, ya es algo enfermizo y loco, la verdad. Entonces finalmente van por David, a ver, traigan a David en la cama, si no se puede levantar con todo y cama, lo llevamos ahí para el rey. Y se dan cuenta, ¿qué crees? Que no era David, que era un bultito, ahí unas cobijas o algo así, que aparentaba que había un cuerpo, pero no estaba. Y entonces, ¿qué hace Saúl? En vez de decir, estoy lleno de coraje y de odio y necesito que me ayude a alguien, se pone a victimizarse. Y le dice a Mical, ¿por qué me has engañado a mí, dejando escapar a mi enemigo? Oye, pues es mi esposo, ¿qué quieres? ¿Que te lo entregue para que lo mates? Pero Mical, en vez de hacer eso, miente y dice, porque me dijo, déjame ir si no te mataré. ¿Y qué hace Mical? Se está haciendo la víctima. Entonces Saúl es la víctima, imagínate, la víctima de un enfermo es el rey que tiene todo, tiene el ejército y todo, pero cuando alguien se quiere hacer la víctima, no importa cuánto poder tengas, no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánta salud tengas. Si dices, ay, no puedo, ay, esto,
Y hay gente así que siempre es la víctima, que está joven, que está fuerte, que puede trabajar, que puede cargar, que puede hacer muchas cosas, pero tiene un corazón de pollo y de cobarde, que no quiere enfrentar nada y que es la víctima y que le gusta victimizarse. Así era Saúl, lleno de poder, lleno de fuerza, lleno de capacidad, pero era la víctima. Y David, que era el que estaba perseguido, el que estaba en problemas, el que tenía dificultades, enfrentaba la vida y le buscaba la solución. No, pues si me va a matar, mejor me escapo. La hija se queda con él, se contamina, y de veces Saúl fue de los que más contaminó porque terminó paranoico y muerto. Jonathan, que era otro hijo, que era bastante piadoso, con fe y demás, pero se quedó con su papito ahí a cuidar a la víctima eterna y nunca lo logró restaurar hasta que finalmente también murió junto con él. Y Mical terminó contaminada, en una situación familiar terrible, con una crítica punzante, siempre juzgando, maliciosa, no le fue muy bien. No es sano hacerte la víctima. Te aparta el victimismo de la gracia de Dios. Dios no puede tratar contigo, porque tú eres el resultado de una tragedia. Algo me hicieron, algo pasó. No. Dios no puede hacer cosas así con personas que son la víctima. No alimentes engaños en tu alma que te llevan a apartarte de Dios. Jesús habló que hasta en el juicio, cuando nos pida cuentas, va a haber personas que se victimicen. Fíjate la historia del siervo malvado. Mateo 25, versos 24 al 25, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Aquí viene una historia narrada por Jesús donde vino a pedirles: págame las regalías de aquellos dones que yo te di. Quiero ver de ti. ¿Qué invertí en ti? Y así como aquellos hombres recibieron uno un talento, otro 2 talentos, otros 5 talentos, y algunos lo produjeron y le regresaron más, todos hemos recibido talentos. Todos. Capacidades, inteligencia, dinero, familia, la palabra de Dios. Todos tenemos talentos. Y así como él fue uno por uno, el que había recibido más, le pidió según lo que había recibido. Y el que había recibido menos, también según lo que había recibido. Dios es justo. No va a venir y te va a pedir un montón de cosas si a lo mejor tienes debilidad. Pero todos tenemos capacidades de amar, de servir, de producir. ¿Y qué hizo ese que tenía un talento? Es que yo nada más tengo uno. Pues soy el más chiquito. Soy el que menos tiene. Y tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. De nuevo, Dios es malo. Dios es el victimario. Yo soy la víctima. Y, oye, todo lo que tenías que hacer era tomar tu talento y llevarlo al banco. No era la cosa del otro mundo, ¿eh? Así llegar y decir: a ver, ¿cómo están los intereses? ¿Cuánto me van a dar de interés por esto? Hacer un contrato, ponerlo ahí. No era la cosa del otro mundo. Era algo fácil. Es algo que te están dando sagrado. Las cosas que Dios nos da, no es imposible tener fruto. Es ir a Él y buscar su bendición para que nos dé el fruto. Pero bueno, no le fue bien a ese hombre que se hizo la víctima cuando Dios lo llamó a juzgar. ¿Y qué le vamos a decir a Dios después de tantos talentos y tantas oportunidades que nos ha dado? Si nos victimizamos y si decimos: ay, es que no se puede, ay, es que esto, ay, está acostumbrado a oír el drama de los hombres a lo largo de toda la historia. ¿Quién le dijo drama que le saliera bien? A los únicos que le salió bien cuando fueron con los problemas y con Dios es los que abren el problema, los que no le juegan a la víctima, los que dicen la verdad. Los que dicen, aunque sea: Dios, soy cobarde, Dios, tengo miedo, Dios, tengo incredulidad. Como un hombre dijo: Dios, ayuda a mi incredulidad. Es cierto, tengo incredulidad. Tú me pides que crea y yo no creo. Pero ayúdame, creo. Ayuda a mi incredulidad. Y Dios la ayudó. Porque aun cuando ponemos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras limitaciones delante de Él, Dios nos ayuda, pero si es que somos la víctima, ¿a dónde vamos a llegar? La Biblia nos advierte de no asumir el rol de víctima. El que asume el rol de víctima, hasta Dios le echa la culpa. Proverbios 19:3 dice:
La insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Por qué torció el camino? No es porque sea la víctima, es porque tomó un camino equivocado. Pero no quiere decir yo me equivoqué. Dice Jehová tuvo la culpa. Dios me puso en esta familia. Dios me puso aquí. No es decir, yo escogí mal. Yo hice esto que estaba mal. Yo fallé. Yo pequé contra Jehová. No, la culpa es de Dios. Soy una víctima. Dios me debió de haber dado otra esposa. Oye, pues tú la escogiste. Dios me debió de haber dado esto. Entonces, ¿de qué eres responsable tú? La víctima nunca es responsable de nada. Siempre se disfraza, es un tipo engañoso que hasta a sí mismo se lava el cerebro y que siempre está buscando la excusa, buscando la excusa, buscando la excusa, toda la vida buscando la excusa, buscando la excusa. No busques la excusa, busca la solución. Enfrenta el problema. No juegues a la víctima. La insensatez es la que tuerce el camino. El no juzgar, el no ser sensato, el no pensar qué te conviene más y qué no te conviene. No tomes el rol de víctima. Dios nos hace responsables siempre. Una cosa es que tú te quieras hacer la víctima y otra cosa es que Dios acepte que te hagas la víctima. A toda la humanidad entera la va a llamar a juicio. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no hay reencarnación, no va a haber dos muertes, no vas a nacer después en otro niño y otra vida y vas a tener 1000 oportunidades. No, hay una sola vida y una sola muerte. Y después de eso, el juicio. Y todos vamos a pasar por el juicio. Y para que no haya dudas, también se lo dice a la iglesia. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros, Pablo hablando a los hermanos en Corinto, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Él va a estar en el tribunal, Él va a estar en autoridad. No lo vamos a juzgar nosotros a Él. Él nos va a evaluar a nosotros para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En este cuerpo que tenemos y en la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo. ¿Serviste al cuerpo de Cristo? ¿Serviste a los demás? ¿Te amaste por tus hermanos? ¿Te diste por las demás personas? ¿Qué hiciste? ¿O eras la víctima? Cárguenme, háganme todo, oren por mí, díganme todo. Yo no asumo nada. ¿Qué has hecho con tu vida? Vas a dar cuenta. Cada mensaje, cada oportunidad, vas a dar cuenta. Voy a dar cuenta. Todos, es necesario que todos vamos a estar ahí. Salomón dejó el principio claro. Con victimismo no hay solución. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Esto cómo lo he visto? Cuando la gente se envanece y no quiere asumir sus responsabilidades, se la pasa fabricando a quién echarle la culpa, a quién transmitirle las cosas, a quién hacerse un lado y hacerse la víctima, calumniando a los demás, pero no diciendo lo que hizo él o ella mal. El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta. Si tú los confiesas, quiere decir que los reconoces, los digieres. Dices: yo hice esto y estaba mal. Yo hice esto. Los abres, los resuelves, los dejas de hacer. Alcanzas misericordia. ¿A quién Dios ayuda? ¿Al que le hace a la víctima? No. Al que enfrenta su vida, al que la toma de frente, al que no se acobarda. Pablo asumía la responsabilidad y jamás tomaba el rol de víctima, y eso lo hizo muy exitoso en su ministerio. 2 Corintios 4, versos 15 al 17, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. O sea, Pablo padecía. Y mira que ya hemos descrito los padecimientos de Pablo, que era perseguido, que era apedreado, que a veces estuvo en náufragos, que estuvo incluso en la noche en el mar y un día también. Y dice: por causa de ustedes padecemos, por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. O sea, cada vez estaba más cansado, cada vez estaba más viejo, cada vez estaba más enfermo.
El interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, él estaba fuertemente tentado, pero no se acobardaba. Pero no decía, ay, es que ya no puedo predicar porque allá me van a volver a apedrear a los judíos. Ay, es que ahora me van a mandar a otros. Ay, es que ahora me echaron a andar a los romanos y ahora me quieren llevar preso a Roma. Ay, es que es muy difícil, yo ya no puedo predicar. No, hombre, tenía un montón de razones para hacerse la víctima. ¿Y cómo voy a mantener ya tantas iglesias si soy una sola persona? Nosotros tenemos tantos medios electrónicos, el internet, escritos. Podríamos hacer mucho más. Él no tenía muchas cosas que tenemos nosotros, pero tenía corazón y tenía valor y tenía carácter. Y padecía por amor lo que tenía que padecer. Y decía, la gracia sobreabunda y la gloria de Dios viene y mi ser se renueva en el interior. Dios te da una fuerza para que no te hagas la víctima. Dios te hace varonil. Dios te da un carácter real para que no estés tirado todo el tiempo llorando. No podemos vivir así. Y enseñaba a evitar cualquier engaño y evaluar la vida de cada quien. Todos debemos evaluar nuestra vida. Gálatas 6, versos 3 al 5 dice, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no respecto de lo otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Estamos leyendo el contexto en el que dio ese versículo con el que iniciamos el tema. Te está diciendo, ten una visión equilibrada. Ni para que te infles al ponerte algo que otro hizo, ni para que te desprecies y te hagas la víctima. Evalúate en lo personal. Respecto a ti mismo, cada quien debe de llevar su propia carga. Cada quien. Lo que te toca. No la puedes evadir. No se la puedes pasar a nadie. No puedes ir a llorar a la cantina porque salió algo mal. Ah, que me dejó mi mujer y que no sé qué. Ah, me voy a emborrachar, pobres hijos. No, voy a enfrentar la vida. Si hizo ella lo que fuera, yo voy a enfrentar la vida. Además, ¿por qué lo hizo? ¿Y cómo la cuidé que llegó a hacer eso? Voy a restaurar, voy a salvar, voy a construir. No voy a llorar, a tirarme a las drogas o al alcohol, a hacer el drama. No, voy a llevar mi propia carga. No decir, ay, es que está muy difícil, es que me robaron, es que me hicieron injusticias. Todas las hemos sufrido. Todas las hemos sufrido. Yo sé que hay personas que a veces mucho más, pero también a veces los que más han sufrido no son ejemplo. Mira a Cristo cuánto sufrió. Imagínate, les daba de comer, les multiplicaba los panes y los peces, los sanaba a todos. Llegaba a lugares donde todos absolutamente fueron sanados. O sea, de 100 personas que le pedían un milagro, los 100 iban sanados. Un poder y una gracia. ¿Quién fue con él que no le hiciera bien? Iba a ver a Jairo, a su hija, iba a ver a la mujer de flujo de sangre, le respondía a sus dos. Cualquiera que fue humilde con él, le ayudó. ¿Y cómo le pagaron? Escogieron a Barrabás. Y ahí lo colgaron en una cruz. Mira que nadie ha hecho más bien a este mundo que Cristo. Él podría haberse victimizado y decir, pues ya, ¿qué más puedo hacer por la humanidad? Pero aún ahí buscó la solución. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No el problema, no tirarse a llorar, no hacerse la víctima, intercediendo por la humanidad y por nosotros. Seguimos un campeón, seguimos un ganador, seguimos a alguien que no se tiró de víctima. Seguimos a un guerrero que triunfó en medio de la adversidad y que venció al diablo y solo y en un cuerpo humano contra muchos, contra reyes, contra romanos, contra procuradores, contra todos solo, porque sus discípulos huyeron y lo dejaron solo. Él fue un guerrero imbatible hasta el final y dio su vida.
no fue una víctima. No se puso a llorar y a hacer drama. Él decía que venía a cumplir su ministerio, dar su vida por el pecador y una oportunidad. Y con todo eso que padeció, ¿no nos está enseñando a vivir dignamente? Te han hecho, más le hicieron a él. Te han golpeado, más le golpearon a él. Amaste mucho a tus hijos o a tu esposo o a la que fuera, más amó él que tú y que yo. Y no tomó el rol de víctima. ¿Por qué lo vamos a tomar nosotros? Efesios 4, versos 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. O sea, Pablo decía: yo estoy preso, ya no soy yo el que puede ganar el mundo, yo estoy metido en una cárcel, le dice a la iglesia. Ahora, ¿qué te queda? Te ruego que andes dignamente. ¿Cómo dignamente? No andes llorando. Ve y enfrenta los problemas. Fuiste llamado a ser humilde seguidor de Cristo. Fuiste llamado a ser un guerrero que conquiste. Fuiste llamado a ser manso, que quiere decir dócil, para que Dios te guíe en aquello que Él te lleva. ¿A dónde te lleva Dios? Cada uno llevará su propia carga. Tú tienes una carga que te toca a ti. No me toca a mí, te toca a ti. Y muchas veces lo que hace la gente es pasar mi carga a los demás. Que mis hijos me lo ganen los demás. Que mi esposa me la gane los demás. Y cuesta trabajo. Y si la relación está dañada, cuesta trabajo estar hablando horas y horas y arreglar, pedir perdón, buscar la solución. O tu esposo, o tus hijos, entenderlos, o tus padres. ¿Tienes un montón de deudas? Trabaja. Resuélvelo. ¿No has podido conquistar esto o lo otro? Hazlo. ¿Necesitas atender tu salud? Atiéndela. Pero si tomas el rol de víctima, si no quieres, decimos año nuevo, ya sí que ahora sí todo cambie. No va a cambiar nada si tú no quieres cambiar. Si tú no quieres asumir responsabilidades, no va a cambiar nada. Tienes que decir: yo voy a ser de Cristo. Pablo decía: ya estoy preso, ya. ¿Sabes qué? Lo que pase ahora en el mundo depende de ti, iglesia. Y por eso te ruego que andes con dignidad, conforme a la vocación a la que fuiste llamado. Cumple tu vocación. ¿A poco no es indignante cuando tú ves a una persona que debería de ser honorable y que no es honorable? Que ves un abogado muy bien vestido, con sus, no sé, el trajecito, todo el rollo y demás, y de repente está lleno de fraudes y haciendo cosas malas. Es indignante, ¿no? O un médico que está inyectándole veneno a alguien para matarlo, que muera más pronto. Es indignante porque no está conforme a su vocación. Está para salvar la vida, no para matarla. Y cuando vemos esas historias que han pasado, nos indigna. Nosotros somos una iglesia llamada a tener una vocación digna, a tener un caminar digno. Fuimos llamados a andar en humildad y en mansedumbre. No de llorones haciendo drama, andar buscando el vínculo de la paz. Ya estoy preso yo, decía Pablo, te toca a ti. Y ¿sabes qué? Ya no está Pablo, ya no está nadie de ellos, nos toca a nosotros. Y si nosotros no nos levantamos en medio de un país sufriente, en medio de un país lleno de victimismo, ¿qué va a pasar en nuestro pobre país? Si nos hacemos las víctimas, porque todo el mundo se hace, porque es algo cultural, si no le buscamos la solución, palabra que nadie va a ganar a tus hijos si no te esfuerzas tú. Te tocan a ti, te los dio Dios a ti, ¿no? Tienes que esforzarte tú. Es tu responsabilidad. Es tu esposa, es tu esposo, son tus padres. ¿O de qué vas a ser responsable tú? Porque si es, yo vengo a que me carguen y que me hagan todo, no vas a llegar a nada. Hasta que la gente, los cantos que hacen, ¿no? Te vas a la cantina y de qué manera te olvido y echándote ahí unos tequilas. Soy la víctima. No te puedo dejar. No podemos estar así. Dios va a ser nuestro aliado si nosotros enfrentamos los problemas y no los evadimos. Dios no quiere gente cobarde que no enfrente la vida. Dios no quiere adultecentes ridículos que estén colgados de viejitos, a veces hasta robándoles la pensión que el gobierno les da para vivir de ellos. ¡Qué vergüenza es esa!
Ve y enfrenta la vida tú también. Sé un hombre de verdad o una mujer de verdad. ¿Cuánta gente hay que le da a sus padres a otros para que se hagan responsables porque no quieren mover un dedo por ellos? Toma tus responsabilidades. Dios nos llama a vencer. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y ya vimos cómo lo venció. Lo venció hasta el final, con dignidad. Y lo venció no haciéndose la víctima. Él puso su vida por sí mismo. Nunca anduvo llorando. Ay, mira cómo está este crucificado. Porque los ponían así en la calle. Así me va a pasar a mí. Tengan compasión de mí. Voy a sufrir, me va a doler mucho. Nunca dijo eso Jesús. Nunca se quejó. Fue como un cordero llevado mudo al matadero. No andaba lleno de quejas. Era honorable, tenía dignidad. ¿Por qué vamos a estar llorando? Ay, esto, ay. Todo ese tipo de cosas no pueden estar en nosotros. Venció. En el mundo tuvo aflicción. Nosotros también la vamos a tener. Te está diciendo, vas a tener aflicción. Tú y yo vamos a tener aflicción. Nos van a robar, nos van a pasar cosas. Así como cuando dice, oh impío, cuando no estés acechando en las tiendas del justo, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. El justo, el verdaderamente justo, aunque tengas un ladrón, aunque tengas un impío, aunque tengas a alguien malo, un mal juez, un mal dirigente, lo que sea, que estás echando todo el tiempo, aunque 7 veces te tumbe la casa, si eres justo te vas a levantar 7 veces. Y no se refiere a que caigas en pecados, a que caigas en tragedias, a que te la queme, a que tengas problemas. Dios te va a levantar y te va a ayudar. Yo voy a estar con el justo y lo voy a ayudar. Pero es justo. No se va a victimizar. Ay, es que me hicieron, es que me dieron, es que me dolió tanto, es que esto, es que yo no pude estudiar como este y lo otro. Ah. No podemos ser un grupo de llorones que no enfrenten la vida. Tenemos que tener carácter. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué necesitamos? Confiar. Confiar que hay un Dios que nos va a ayudar. Confiar que hay un Dios que es más grande que los problemas. Confiar que Él va a caminar con nosotros. Hay problemas, busca la solución. Y busca a Dios, ora y Él te va a ayudar. Enfréntalos. De eso se trata la vida. Podemos interceder y pedir con confianza la ayuda de Dios. Mateo 7:7-8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Si te dice que pidas, que busques y que llames, es porque a veces no sale a la primera. Y a veces me ha pasado, pides y ¿sabes qué? No pasa. Buscas y no pasa. Y tienes que llamar y entender y tocar la puerta y esforzarte, pero no ponerte a llorar, a tirar el problema, a victimizarte. No. Dios te va a ayudar. Y te dice, te voy a recibir, vas a encontrar, te voy a abrir la puerta. Hay problemas que son fáciles y se resuelven incluso sin orar. Otros no. Pero ¿qué actitud vamos a tener en el problema? ¿Nos vamos a unir con Dios? O si Dios, esta sí está muy grande el problema, ayúdame. Pero no me voy a acordar, no me voy a quitar, no me voy a agachar, no voy a hacerme a un lado, no voy a tirar las cosas que tú me encargaste. Voy a estar aquí, tú me diste esta familia, voy a pelear por ella. Y si está toda caída, levántala y levántate tú primero. Ya, no estés llorando, no estés ahí tirado. Nos da su espíritu para enfrentar las cosas. 2 Timoteo 1, versos 6-8. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Pablo había orado por su discípulo Timoteo y le puso las manos y oró. Y cuando oró, el Espíritu llegó sobre Timoteo. Y lo llenó de valor y lo llenó de fuerza. ¿Y sabes qué le decía Pablo? Ahora vívalo. Pero ¿qué
¿Qué tal si nosotros ponemos a ver nuestros corazones? A nosotros también Dios nos ha dado toques. A nosotros también, a muchos nos ha enviado su Espíritu. ¿Y cómo estás ahora con el Espíritu? ¿Todo contristado? ¿Todo apocado? ¿Todo acobardado? ¿O cómo está tu Espíritu? ¿Quién va a avivar el Espíritu? Cada quien. Todos debemos avivar nuestro corazón. ¿Y cómo está el tuyo? Ay, es que había esto. Ay, es que pasó. Es que me tropezó. Eso de me tropezó es la víctima religiosa. Me tropezaron. Ah, pobre víctima. No somos víctimas de nadie. Mira que si supieras todas las cosas que yo he visto. Me sé de historias, de todo tipo de historias, y algunas trágicas y terribles, horribles, en la iglesia, tristemente, y fuera de ella. ¿Y por eso voy a dejar de ser cristiano? De que han pasado tragedias y cosas mal hechas, han pasado muchísimas. Pero Dios nos pide avivar el fuego que Él nos dio. Y no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y nos toca a nosotros avivarlo. A ti te toca avivarlo. Dios nos invita a escapar de las influencias de este mundo. Hechos 2, versos 39 al 41. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que estén lejos, o sea, para esos a los que les predicó Pedro, y para su familia, y para nosotros que estábamos lejos, y ahora estamos leyendo el pasaje. Esa predicación es para nosotros. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas muchas palabras les testificaba y les exhortaba. Fíjate bien, sed salvos de esta perversa generación. Nuestra generación es la que se victimiza. Nuestra cultura, debemos escaparnos de aquella cosa que nos ensucia y que nos lleva a no enfrentar la vida. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, o sea, se comprometieron a ser salvos en un testimonio público. Y se añadieron aquel día 3,000 personas que quisieron dar un testimonio público de Dios. Que dijeron, voy a ser salvo de esta perversa generación. No voy a andar como anda todo el mundo. No voy a andar tirado en la cantina ahí llorando las penas. No voy a andar de cobarde diciendo que alguien más haga lo que a mí me toca. Me toca a mí. Es mi esposa, es mi hijo, es mi familia. Yo voy a luchar por ella. Yo voy a buscar la solución. Yo lo voy a ver. Yo lo voy a enfrentar. Y si caigo o tengo algún problema, le voy a dar la cara. No voy a ser como Adán. Ay, la mujer que me diste. Ay, la serpiente, ay, el diablo, ay, el demonio. No es de llorón ese cristianismo. Es de personas que escapan de la generación. Y culturalmente tenemos esas tentaciones. Y si ellos escaparon, Dios nos pide escapar a nosotros también de todo eso. Debemos escapar de las cuestiones negativas. Cambiemos nuestra mentalidad. Mira, Israel salió de Egipto, pero la opresión mental la tenían en la cabeza. No nos pase así a nosotros. A lo mejor no estás en un grupo donde antes estabas, a lo mejor ya no estás haciendo esto o lo otro, a lo mejor dices, sí, ya cambié, ahora estoy oyendo algo diferente, sí, pero tu mente ¿cómo está? ¿Lleno de victimismo? ¿De drama? ¿O buscando la solución a los problemas? Si entras al ciclo de victimismo, ay, es que me sufrí, y a lo mejor el dolor es real, y sí, todos vamos a tener aflicción, ya Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo empieza a ver fatalista. No, está muy difícil, no se puede, no voy a poder nunca, no esto. Y te quejas y te quejas y te quejas para no cambiarlo nunca. Y luego, como no haces nada, no te sale, y como no te sale, te llenas de resentimiento. Contra Dios, contra tu esposo, tu esposa, tus hijos, porque eres la víctima de todos. No, quítate la soberbia y reconoce tus responsabilidades. Luego te estancas y luego te confirmas como víctima. Y para no tener la culpa de que no he hecho nada y pasa el tiempo, pasó la siega, pasó el verano y no hemos sido salvos, entonces le echas la culpa a alguien más. Soy la víctima. Y así es un ciclo en el que luego aprendes de los que te están tentando hacer la víctima,
Tenemos que escapar de todo eso. Sed salvos de esta perversa generación. Asume tu responsabilidad. Eso es lo que la Biblia nos llama. Cada uno llevará su propia carga. No te la puede cargar nadie. Tú la tienes que cargar. Sí, cuando somos niños muy pequeños nos ayudan nuestros padres. Pero ¿qué tal cuando ves un viejito que ya trae a su hijo así rozagante y fuerte, y está la viejita a veces y cargándole todo y el otro no se mueve y ni le carga la bolsa ni le carga nada? ¿No indigna eso? Y no somos a veces nosotros así cuando no queremos llevar nuestra carga, que quieres que alguien más te la lleve, cuando estás lleno de capacidad y no quieres mover un dedo. Cada uno llevará su propia carga. No la dejes de enfrentar. Pide la ayuda a Dios. México no necesita que se tenga lástima a sí mismo. México necesita una generación de cristianos que tengan carácter, que no se hagan la víctima. Es lo que necesita. Y tú puedes ser parte de esa generación. Vivamos para dar gloria a Dios con nuestras vidas. 1 Corintios 6, versos 19 al 20. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, te está diciendo este pasaje, Dios está cerquísima de ti. No está en un templo lejano donde te tengas que levantar en la mañana, ir a una iglesia y meterte al templo a buscar a Dios. No, está en ti, está en tu cuerpo, en tu espíritu. Es como voltear y conectarte con Dios, así lo tienes al ladito, más al ladito aún. Si te duermes con tu esposa en la misma cama, más cerca tienes a Dios, porque no está ella en tu cuerpo, está al lado. Dios está en ti cuando estás de acuerdo a sus promesas. O lo ignoras, que ahí está el Espíritu Santo, que ahí está. Y si Dios está ahí, debemos de caminar con dignidad. Nos compró por precio. Glorifica a Dios con tu vida, con una vida de conquista, con una vida que no llore, con una vida que resuelva, que no se victimice. Imagínate cómo te verá Dios cuando, o nos verá cuando estamos, el drama, eso sí, esto no, ya, ¿no? Resuélvelo. Tenemos que quitar toda esa cultura y escapar de ella, llenarnos de Dios, de su Espíritu y cambiar. Y este año va a ser diferente si lo hacemos. Y si no lo hacemos, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Vas a ser la víctima, vas a estar echándole la culpa a mí, a Dios, al que sea, a todos menos a ti. Y no va a pasar nada. Pero si te levantas y conquistas, Dios va a hacer maravillas. De esa generación, de la generación de Israel en el desierto, 2 hombres se levantaron después de Moisés, Josué y Caleb. Y toda la bola de llorones que había ahí quedaron excluidas. Esos Josué y Caleb dirigieron a la conquista. 2 hombres que se levantaron y sacaron a los que se hicieron niños y crecieron a la conquista que sus padres no quisieron hacer. Si 2 de nosotros, y ojalá no fueran 2, 3, 4, 5, 10, muchos más, 100, 1000, nos levantáramos. Si 2 hombres guiaron una conquista de la tierra prometida, ¿cuántos podremos hacer? Cientos entre nosotros, si quisiéramos realmente levantarnos. El mundo cambiaría, pero tomemos nuestra responsabilidad. No juegues a la víctima. Hazte un guerrero de Dios y cambia todo. Amén. Con eso terminamos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.